Hola a todos mis amigos del canal, sean todos bienvenidos a este nuevo avance del capítulo 9, de la telenovela Los hilos del pasado. En el avance de hoy, Carlos se sorprende al ver a Cristina como la nueva modelo contratada. Él la saluda como si no se conocieran, le da la bienvenida y la felicita por entrar a la mejor casa de modas. Cristina se queda un poco extrañada y le agradece. Carlos también le dice a su madre que la felicita porque hizo una buena elección, y que está seguro de que va a hacer una gran aportación para la empresa. Carolina se acerca para tocarle el cabello a Cristina y le dice a su hijo que necesitan revisar todo lo del nuevo evento. Él acepta. Carolina le pide a Cristina que vaya a su oficina. Cristina acepta y se va. Mientras tanto, Leonardo y Manuel están hablando con Marisol. Leonardo le insiste en que lleve a Lorena, pero Manuel responde que no es necesario. Marisol comenta que Lorena va a donde sea y que ahora, como ella y Cristina trabajan, Lorena pasa tiempo sola en casa. Leonardo agrega que le encantará ir cada que pueda. Marisol le dice a Manuel que es un ángel. Manuel responde que es un gusto ayudar a la gente, por eso lo hizo. Marisol le desea un buen día y se retira. Manuel le dice a Leonardo que es una lacra. Mientras Carolina le está explicando todas las cosas del nuevo evento, le recalca que necesita que todo salga a la perfección y que quiere hacerlo a la perfección. Pero Carlos está un poco pensativo. Carlos se disculpa y le pregunta si va a llevar a Cristina al viaje. Carolina responde que no sabe todavía, porque no tiene nada de experiencia. Carlos le dice que él la vio bien y que debería llevarla. Carolina le responde que eso dependerá de cómo se desempeñe. Por otra parte, Romina se encuentra con Omar. Omar le pregunta cómo van las cosas en su casa, y Romina le responde que bien, que ya su madre está calmada. Omar entonces le pregunta cuándo podrá ir su padre a hablar con ella, y Romina le dice que ya no es necesario, porque todo está bien. Omar le insiste, porque para él sí es importante. Romina comenta que ya todo está bien y que no hay necesidad. Para que vea que todo está bien, le dice que su madre lo invitó a cenar. Omar pregunta si nada más a él. Romina le dice que sí, y que mejor es ir poco a poco. Por otra parte, Salvador se le acerca al monseñor, y este le pregunta cómo ha estado. Salvador le responde que muy bien, y que siempre hay actividades por hacer. El monseñor le comenta que mandó una carta al Vaticano para que se le dé el traslado. Salvador responde que no tiene prisa. El monseñor replica que lo sabe, pero no quiere que piense que no le están haciendo valer su trabajo. Salvador le responde que eso no le ha pasado por la cabeza, pero el monseñor lo contradice diciéndole que su madre le ha dicho otra cosa. Salvador manifiesta que no sabe a qué se refiere, y es ahí donde se entera de que su mamá fue quien pidió que se acelerara el proceso, porque, según el monseñor, ella dice que allá siente que tiene más cosas que hacer que allí. Salvador lamenta que su madre se meta en algo que no le compete, y reconoce que los tiempos de Dios son perfectos, y que si debe seguir en México es por algo. Por otra parte, Cristina está en una cafetería que se encuentra en su lugar de trabajo. Tony se acerca y le pregunta si está bien, y si puede ayudarle en algo. Cristina le responde que no, que está bien. Tony le dice que, si como modelo no le ve mucho futuro allí, al menos la ve afectada, y le regala un pañuelo con hielo para que se lo coloque en los ojos, porque los tiene hinchados de tanto llorar. Cristina le dice que tiene muchos problemas, en especial uno que no veía venir, y que nunca pensó que ser modelo fuera tan complicado. Tony agrega que muchas creen que solo es verse bonitas y caminar, pero es algo que requiere mucha disciplina y un corazón fuerte. Ricardo llega a casa, saluda a su mamá y ella le pregunta cómo le fue. Le dice que, por estar grabando el podcast, no le había preparado el desayuno. Ricardo le responde que no se preocupe. Ella le pide que le cuente cómo le fue en el trabajo. Él le dice que fue una guardia movida, pero muy bonita, porque les tocó un parto, y que le tocó agarrarle la mano a la mamá porque estaba muy nerviosa. Le costó mucho trabajo sacar al bebé, y cuando se lo dio, no paró de llorar. Manuel le pregunta a Leonardo si la cantante que le presentó ya firmó el contrato. Leonardo responde que sí. Le avisa que Jimmy va en camino, que va un poco tarde porque hubo mucha fiesta. Manuel le dice que hable con ese muchacho, porque tiene mucho talento, pero si sigue así puede perderlo todo. En otra escena, Lorena está con Catalina. Lorena le pregunta cuál es el secreto para atraer a jóvenes millonarios. Catalina le responde que van a ver qué dicen las cartas. Cuando las revisa, aparece que tiene que aprender a confiar, y le recomienda que se compre jabones y se dé baños con mucha miel porque necesita dulzura. Afirma que los jueves son sus días de suerte. Catalina le pregunta si a ella lo único que le importa es el dinero. Lorena le responde que ella sabe que el amor le va a llegar, pero lo que necesita saber es si hay algún ritual para que el dinero llegue rápido. Catalina le da un ritual para atraer el dinero y también le propone otro más fuerte. Lorena, muy emocionada, le pregunta cuál, y Catalina le responde que trabaje, y que de preferencia sea en un empleo en el que gane mucho dinero. Por otro lado, Omar le comenta a su padre que estaba con Romina. Ramiro le pregunta cuándo irá a hablar con sus papás, y Omar le responde que Romina le dijo que ya no es necesario.
Omar le explica que ellos quieren conocerlo primero, y que ya cuando se gane su confianza, irá a él. Ramiro le ordena que averigüe si Romina tiene una hermana mayor. Omar le pregunta para qué, y Ramiro, muy groseramente, le responde que no le importa y que haga lo que le está pidiendo. Ramiro también quiere que le investigue cómo es la relación de Carolina con su esposo. Agrega que, cuando tenga a toda su familia al frente, le va a preguntar a Carolina cómo pudo conseguir todo lo que tiene. Marisol llega al centro comercial y busca el local donde está Princess Shoes, porque quiere afiliarse y vender sus productos. La trabajadora le hace el procedimiento para afiliarla, y de inmediato empieza a comprar productos para revenderlos. Por otra parte, la madre de Salvador llega a visitar a su hijo. Salvador le pregunta qué está haciendo allí, y ella le responde que está resolviendo unos pendientes del banco para poder irlo a visitar sin inconvenientes. Salvador le dice que ya sabe que ha estado hablando con el monseñor sobre su trabajo. Su madre le responde que, por supuesto, ya que él es un buen amigo de la familia y el único que puede llevarlo por el camino que Dios le tiene preparado. Salvador le responde que no tiene por qué meterse en eso, porque él aún tiene muchísimas cosas que hacer allí, y lo llamarán cuando sea el momento. Afirma que es feliz ayudando a la gente de allí. Su madre le pide que le diga la verdad y le pregunta por qué le interesa tanto ese orfanato en particular. Mientras tanto, Carlos va en busca de Cristina a la salida. Cristina le dice que pensó que no se conocían, pero Carlos le explica que su madre es muy especial, por eso actúa así. Cristina le pregunta por qué nunca le dijo que era hijo de Carolina. Carlos responde que nunca se dio el momento de hablar del tema. Cristina está enojada, porque su madre, la señora Carolina, le advirtió y le dejó claro que no puede haber ningún tipo de relación entre colegas, y no quiere más problemas, así que lo mejor es que no se vuelvan a hablar. Por otro lado, Salvador le responde la pregunta a su madre y le dice que son niñas desprotegidas, que solo tienen a las madres y lo tienen a él. Su madre le responde que él jamás le había hablado así. Salvador se disculpa y, a la vez, le dice que, como ella es una mujer de fe, ¿por qué no confía en los tiempos de Dios? Carlos le pide que, por favor, no dejen de hablar, porque él no puede vivir sin escuchar su voz. Cristina le pide que no insista, porque no se pueden seguir viendo y punto. Carlos agrega que no están haciendo nada malo, pero Cristina responde que no piensa tener otra discusión con la señora Carolina. Carlos le responde que no va a ser así y le pide que no haga eso, que por favor no lo rechace así. Cristina le explica que ese trabajo significa mucho para ella y no lo quiere perder. Carlos le dice que la entiende, pero que qué van a hacer con lo que está pasando entre ellos dos, y le pide nuevamente que no le quite la posibilidad de seguirse conociendo. Cristina insiste en que ya no quiere más problemas, y menos con ella. Carlos le promete que no tiene por qué haber problemas. Cristina no le dice nada y se retira. Por otro lado, Romina se alista para la cena. Cuando baja, Manuel le dice que se ve muy linda, como su madre. Romina le agradece, pero a la vez le dice que está preocupada. Su padre le pregunta por qué, y Romina le dice que está preocupada porque su madre no llegue. Manuel le dice que sí va a llegar, y que, si no llega, él puede hablar con Omar. Romina le agradece, pero le dice que si su madre no va, se va a enojar muchísimo con ella. Manuel le dice que seguramente no debe tardar, y le recuerda que ya se acerca su cumpleaños. Le pregunta qué va a querer que le regalen. Romina le dice que quiere que le regalen un coche. Manuel le dice que ya en su casa tienen muchos coches y choferes, que para qué quiere uno. Romina le responde que quiere un coche solo de ella para manejarlo. Manuel le dice que así será, pero que todo a su tiempo. En ese momento llega Carolina. Romina le dice que qué bueno que llegó, que pensó que se le había olvidado. Carolina le responde que no se le puede olvidar, porque sabe lo importante que eso es para ella, y le da un beso en la frente. Por otro lado, Lorena le está diciendo a Cristina que le parece muy mal que su jefa quiera estar controlándole la vida a todos, y que no puede limitarla ni decidir con quién sale o no. Marisol comenta que no es culpa de ella, porque hay muchas empresas que tienen esa regla. Lorena afirma que van a estar todo el día juntos y que es imposible que no pase algo, que se le hace absurdo. Cristina responde que se siente mal, porque no se imagina lo bien que Carlos se ha portado con ella, y se sintió muy mal al dejarlo ahí cuando todo su ser le pedía que lo abrazara. Lorena afirma que esa mujer quiere controlar su imagen, su trabajo y también sus relaciones, y que no tiene por qué permitirlo. Cristina explica que esas son las reglas, y que ella es la que quiere trabajar allí. Lorena se levanta indignada y dice que no cree que esté considerando volver a trabajar en ese lugar, agregando que esa señora es capaz de echarla del trabajo el día que quiera. Mientras tanto, en la cena, Omar comenta que él quería que lo conocieran a él y a su papá para que se dieran cuenta de que es una persona responsable, y de seguido ofrece una disculpa por cómo los vieron, asegurando que eso no volverá a pasar. Carolina responde que eso espera. Omar le pregunta a Romina si no va a llegar el resto de su familia. Ella le explica que solo falta su hermano Carlos, pero que no podrá estar porque tiene una fiesta, ya que es el cumpleaños de uno de sus mejores amigos. Omar pregunta por su hermana, y Carolina se sorprende.
Romina le pregunta de qué hermana está hablando. Omar se disculpa y dice que pensó que tenía otra hermana. Romina le responde que no, que ella es hija única, y que ahora entiende por qué está tan consentida. Carolina casi se ahoga al escuchar esto. Manuel nota algo extraño. Luego, Cristina le pide a Lorena que ya no hable más de Carlos, que no quiere estar triste porque se le pueden hinchar los ojos. Lorena le responde que ahorita le hace unas rodajitas de pepino, porque tiene razón, y resalta que ante todo la belleza. Cristina se levanta y le pregunta cómo le fue hoy. Marisol cuenta que fue a afiliarse a un almacén. Lorena le pregunta por el señor Manuel, y Marisol le responde que ha tenido mucho trabajo porque al día siguiente tiene un evento muy importante con muchos artistas. Omar está tratando de sacarle información a Carolina, así que exclama que es muy interesante el mundo de la moda. Carolina responde que es algo muy complicado de explicar en una sola noche. Romina también interviene y dice que lo más importante es que su madre empezó desde muy abajo. Manuel aclara que está donde está gracias a que ella creyó en sí misma. Omar le pregunta cómo lo logró, y Carolina le responde que trabajando duro, cómo se consiguen todas las cosas. Romina le pide que cuente más, pero Carolina le dice que después, que se va a aburrir. Omar la interrumpe diciéndole que para nada, que está muy atento a su historia de vida. Romina también le dice que por favor le cuente y le pregunta por qué nunca le cuenta cosas de su pasado. Carolina mira a Omar con una mirada detestante. Por otro lado, Carlos está en la fiesta conversando con un amigo. En ese momento aparece Tamara y le planta un beso a Carlos. Carlos le pregunta cuándo llegó, y Tamara le responde que hace rato. De seguido le comenta que su amigo le ayudó a organizar esa sorpresa, y le pregunta si le extrañó. Carlos responde que estaba enfocado en otra cosa. Tamara le dice que ya lo extrañaba demasiado, por eso regresó. Carlos le pregunta cuándo se volverá a ir. Tamara responde que ya no se va a ir, y le pregunta si no le da gusto. Carlos le responde que sí, pero que no se lo esperaba. Tamara le explica que tenía que hacer muchas cosas para regresar, pero que parece que no le da gusto verla. Todos brindan. Por otro lado, Manuel le pide a Carolina que cuente su historia. Carolina explica que empezó siendo costurera, así fue juntando dinero poco a poquito, y cuando las señoras de las casas ricas en las que trabajó la recomendaban, empezó a tener más clientas. Romina le pide que por favor cuente cómo abrió la casa de modas. Carolina no quiere contar eso, así que dice que mejor lo contará otro día, porque tal vez se vayan a aburrir. Luego Manuel le pregunta a Omar qué música le gusta. Omar le responde que de todo un poco, pero que ahora lo que más escucha es reggaetón. Manuel le da el puño, y Romina exclama que los mejores artistas del año los ha lanzado su papá. Manuel afirma que ha tenido la dicha de trabajar con todos ellos. Mientras tanto, Santiago le pregunta a Carlos qué tal estuvo la sorpresa. Carlos responde que él no le avisó, y que recuerde que Tamara se fue sin decirle nada, y ahora no puede regresar así como si nada. Santiago responde que Tamara se moría de ganas por verlo, y él pensó que Carlos le extrañaba. Carlos le dice que debió avisarle. Santiago se disculpa y dice que cree que son una gran pareja. Al día siguiente, Carlos se levanta en la cama con Tamara, después de una noche apasionada. Tamara se levanta y le pregunta a dónde va. Carlos responde que tiene que ir a su casa a cambiarse, pero Tamara le pide que se quede con ella un ratito más. Carlos se levanta y dice que no puede, porque ya se le hizo tarde, y empieza a vestirse. Tamara le pregunta si está bien, y Carlos responde que sí, solo que su madre es muy responsable en el trabajo. Tamara asiente y le pide que, si puede, la llame más tarde. Le da un beso y Carlos se va. Por otra parte, Lorena le pregunta a Cristina qué va a hacer si se encuentra con Carlos. Cristina responde que no sabe qué va a hacer, que estuvo pensando en eso toda la noche, y aunque obviamente lo quiere ver, Lorena le pide que lo busque. Pero Cristina vuelve a repetir que no puede, aunque tiene que aceptar que le va a costar mucho trabajo disimular cuando lo vea. Marisol también interviene y dice que lo piense muy bien, que no hay prisa. Lorena agrega que, si ella no se pone las pilas, va a llegar otra que se lo va a quitar y que no le va a importar lo que diga su mamá. Cristina se levanta furiosa y se va, y más atrás Marisol. Cuando Cristina va a poner su plato en el lavadero, se da cuenta de que no hay agua, así que se descompuso la llave. ¿Cómo le van a hacer? Cristina se disculpa, pero le dice que ya se tiene que ir, y Marisol le pide que, por favor, se encargue de eso, y así mismo se va con Cristina. Mientras tanto, Manuel le comenta a su esposa Carolina que le cayó muy bien Omar. Carolina dice que hay algo en el que no la deja confiar completamente. Manuel explica que, al principio, todos los muchachos que quieran pretender a su hija les van a dar cierta desconfianza, pero hay que aprender a confiar en ella. Carolina responde que sí, pero que le cuesta trabajo creer. Le promete que lo va a intentar, le da un beso y se va. Mientras tanto, Salvador va a visitar el orfanato con su madre. Se encuentran con la madre superiora. Salvador le pregunta si ya conoce a su mamá, y la madre superiora le responde que sí, que el otro día ella se ofreció a ayudarlos.
La madre de Salvador sonríe y dice que eso es solo el comienzo, que todo lo que necesiten se lo pueden pedir a ella. Salvador exclama que le encantaría darle un paseo por ese lugar tan encantador, y la madre superiora le responde que por supuesto. Salvador comenta que quiere que su madre sepa la razón por la cual se enamoró de ese lugar. Salvador le dice a su madre que siempre que va a ese lugar piensa en los sentimientos de todos esos niños sin sus padres. Luego, Ricardo se encuentra con Lorena. Lorena le pregunta qué tal su día, y Ricardo le responde que bien, que acaba de salir de un caso que tocó revivir. Pero Lorena le pide que, por favor, no le cuente esas cosas porque le da mucho miedo. Ricardo entiende, y de seguido dice que está muy bonito el día y le pregunta si no quiere salir un rato a dar una vuelta. Lorena le responde que le encantaría, pero que tuvo un pequeño problema con una tubería en su departamento, y le pregunta si no conoce algún plomero que la pueda ayudar. Ricardo responde que sí, que lo tiene al frente, y le explica que él sabe de plomería. Le dice que se va a cambiar y la ve ahí arriba, en su departamento. Lorena acepta. Mientras tanto, Carolina les está dando las indicaciones a sus modelos. Jacqueline también les pide que tengan control y se aprendan los tiempos para que no haya caos ese día. Tony comenta que ese día comienzan los ajustes, y que no tienen por qué estar haciendo modificaciones de último momento. Carolina finalmente pide que ese día estén muy concentrados, porque terminando esa presentación se van de viaje. Todos celebran. Carolina llama a Cristina y le informa que ella va a ir al desfile y al viaje, pero le explica que no quiere errores. Después de esa charla, se retira. Por otra parte, Ricardo ya ha terminado de arreglarle la tubería a Lorena. Lorena le agradece. Ricardo le dice que todavía es temprano y que pueden salir a dar una vuelta. Lorena le dice que le encantaría, pero primero tiene que lavar los platos y después arreglarse, y que no le va a dar tiempo. Ricardo le propone que él lava los platos mientras ella se arregla, y así salen. Lorena le dice que le da pena, pero no le queda más que aceptar. Mientras tanto, Salvador y su madre están paseando por el orfanato. Salvador le explica que eso es importante, y su madre le responde que sí, pero que sabe que puede hacer muchas más cosas que eso. Salvador le explica que no tiene prisa, y le dice que esos niños no tienen el amor de un padre y una madre, y que ese es un dolor que no se le desea a nadie. A su madre no le queda más que aceptar. Mientras tanto, Ramiro le pregunta a Omar de qué hablaron en la cena. Omar le responde que Carolina no pudo hablar mucho, porque es muy rara y muy seca. Ramiro le pregunta si le comentó sobre su otra hija. Omar afirma que no, que solo tiene a Romina. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido.